Bien, vamos a descargar P5 para usarlo en la computadora. Les había comentado que P5 puede ser utilizado en el navegador o descargar la librería completa. Si nos vamos a descargar, van a ver que dice bienvenido, aunque esta página se titula descargar, en realidad contiene una colección de enlaces para descargar la biblioteca y comenzar a trabajar en línea. Va a pedirnos o a sugerirnos que utilicemos la versión del editor online, que tiene ciertas seguridades. Pero el problema que tenemos aquí, el problema principal con el editor online, va a ser, creo, las versiones. Tal vez me equivoque, pero seguramente ah, hay formas de guardar las versiones del código, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Entonces, si nosotros queremos tener un sistema de versionamiento con Git, lo más seguro es que nosotros descarguemos la librería de P5 y no nos preocupemos por eso em, para poder hacer, digamos, el versionamiento adecuado. Entonces nos vamos a descargar y aquí dice P5.js completo, librería completa o archivos separados. Vamos a ver que hay algunas opciones. ¿Qué es esto de CDN? Vamos a ver primero qué pasa cuando yo descargo la librería completa. La librería completa me va a preguntar dónde quiero descargar, voy a guardar en el escritorio, P5JS. Vamos a ver cómo se ve esto. Aquí está. Es esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos P5JS, P5 Mini. Esta versión de la librería no tiene espacios. Si ustedes abren la versión normal está escrita como un JavaScript normal, ¿no es cierto? Con un montón de clases, un montón de funciones, que es lo que habíamos conversado. Es un montón de código que está prediseñado al que nosotros podemos acceder y nos va a facilitar la vida. Pero fíjense que está formateado, es decir, tiene espacios aquí, espacio acá, espacio acá, espacio acá, espacio acá, como estas indentations, estas tabulaciones que hacen que el código sea legible. Pero esta versión mini es una versión que simplemente no tiene espacios. Y esto lo que hace es que el archivo pese mucho menos, sea mucho más liviano. Veamos la diferencia. Este pesa 4.3 megabytes. Imagínense, es un solo archivo de texto que pesa 4.3 megabytes, es un montón de código. Y la versión mini solo pesa 800K, una cuarta parte, solo por no tener espacios. Entonces, cuando nosotros hagamos un proyecto y lo vayamos a subir a un sitio web, lo que va a suceder es que nosotros tenemos que em, subir la versión mini, la versión minimizada del código que no tiene espacios, que pesa menos y que se va a descargar más rápido. Ahora, hay un README, obviamente, lo ideal sería leerlo, ¿no es cierto? Y hay add-ons. Los add-ons son específicos. Parece que está este solo Sound. Antes había el DOM, pero parece que está incluido, no estoy seguro. Luego lo veremos. Pero Sound es otra parte de la librería que se utiliza solo para sonido. ¿Por qué separarlo en add-ons? Porque es posible que no siempre utilicemos sonido, entonces no vamos a requerir todo este código. ah, y entonces no necesitamos incluirlo, digamos. Entonces nos ahorramos de espacio, nos ahorramos 800K si es que no vamos a usar sonido, por eso están por separado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este archivito de aquí, que es un archivo de JavaScript, es lo primero que vamos a cargar en el sitio web. Antes de nosotros escribir nuestro propio código de JavaScript, vamos a em, incluir este archivo en nuestro proyecto. Entonces, supongamos que yo tengo un nuevo proyecto en el escritorio. Nuevo proyecto, ¿ya? Dentro de este nuevo proyecto, voy a generar una carpeta que se llame JS o JavaScript para ser organizados. Y aquí dentro de JS puedo copiar esta versión de P5, ¿ya? Entonces, cuando yo abra mi nuevo proyecto en el Visual Studio Code, vamos a ponerlo por aquí, yo voy a tener este JS incluido. En mi proyecto yo voy a generar mi index
.html. Fíjense que accidentalmente metí el index dentro de la carpeta JS, la voy a sacar de aquí y lo voy a poner aquí afuera. Me va a preguntar, ¿seguro que quiere mover? Sí, no, pregunte de nuevo. Ya, entonces le saqué para que el index esté en la carpeta raíz, en la carpeta principal de nuestro proyecto, del nuevo proyecto. Y bueno, ya sabemos cómo poblar este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que generar otro archivo de JavaScript donde va a estar nuestro proyecto. ¿Sí? Vamos a llamarle app.js. ¿Ya? Y lo que hacemos es, justo antes del body, vamos a cargar o a vincular nuestro archivo HTML con P5. Entonces lo que hacemos es escribimos JS slash y fíjese que Visual Studio Code identifica que yo tengo dos archivos dentro de la carpeta JS. Me pregunta cuál de los dos queremos vincular. Entonces le doy clic a P5 para que se vincule primero, porque como nosotros vamos a escribir código basado en P5, código que depende de P5, tenemos que escribirlo después. Y aquí primer comando de teclado interesante. Si presiono Alt y muevo con las flechas del teclado, muevo esta línea, eh, vamos, presiono las flechas de hacia arriba y hacia abajo, esta línea se mueve. Lo que puedo hacer también es presionar Alt y Shift al mismo tiempo y presionar las flechas de hacia arriba y hacia abajo y se duplica la línea y así ahorro tiempo. Y aquí puedo escribir directamente app. Entonces lo que he hecho es vincular mis dos archivos. Vamos a poner aquí el nombre, esto. eh, Lo que he hecho es vincular primero el archivo de JavaScript relacionado con P5, donde está toda la librería de P5. Y luego está este documento de JavaScript que es nuestro propio documento. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando yo trabajo de esta forma y estoy copiando la librería de P5, es importante que vamos a generar nuestro repositorio de Git en esta carpeta, en mi carpeta de mi proyecto, que es esta. Voy a borrar esta, voy a cerrar esta de aquí. En mi carpeta del proyecto voy a generar el nuevo proyecto de Git. Vamos a ver Git Kraken. Y voy a iniciar el repositorio en este proyecto. Bueno, vamos a poner, ¿dónde está? Start Local Repository. Dice este repositorio cómo se va a llamar. Se va a llamar nuevo proyecto. ¿Dónde se va a crear? Va a crearse en esta carpeta. Uy, no, creo que estoy haciendo malas cosas. Me parece que... Déjenme ver si es que puedo hacerlo así. Desktop, nuevo, open. No, no se abre como open. Ah, déjame ver si funciona así. Nuevo, directamente así. Create repository. Sí, sí funcionó. Creo que se genera aquí la carpeta. Uy, perdón. Comando, comando shift punto. Sí, se genera la carpeta de Git. Entonces me dice el Git Kraken que tengo que incluir todos estos nuevos archivos que he creado. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que yo no quiero incluir el archivo de P5 en mi repositorio. Este archivo quiero ignorarlo por completo. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es pedirle a Git que no incluya este archivo, que nunca lo monitoree. ¿Por qué? Porque es una librería que yo no escribí y que siempre va a estar en la nube, en algún lugar en Internet. Entonces, cuando yo guardo este proyecto en mi repositorio, yo no quiero guardarlo con toda la librería que no me pertenece, que son 4 megas. En este caso, la versión expandida pesa 4 megas. Entonces, yo lo que necesito hacer es decirle a Git, ignora este archivo
y solo incluye los otros archivos de mi proyecto. De manera que cuando yo guarde o cuando haga hitos o cuando suba a GitHub o sincronice, no esté copiándose a cada rato toda la librería. Sí, primero porque no me pertenece, no me interesa tener un versionamiento de esa librería y me ocupa espacio innecesario al momento de usar mi cuenta de GitHub o transferir mi librería. Entonces, ¿cómo hago que este archivo sea ignorado? Me parece que hay aquí una opción. Fíjense, voy a darle clic derecho encima del archivo, que no quiero ser, es del P5, clic derecho, y dice ignorar. Entonces, hay algunas opciones. Puede ignorar todos los archivos que están dentro de la carpeta JS, no quiero hacer eso. Puede ignorar todos los archivos que terminen con JS, tampoco quiero hacer eso. Pero sí quiero ignorar específicamente este archivo. Fíjense que hay opciones y comandos específicos. Entonces, cuando le pongo a ignorar este archivo, me dice, ¿está seguro usted que quiere ignorar este archivo? Y yo digo, sí, estoy seguro, ignorar. Y algo pasó, si se fijaron. Desapareció el archivo P5JS de mi lista de archivos revisados y apareció uno nuevo que se llama gitignore, que comienza con punto. Gitignore es un archivo en el que yo puedo enlistar las cosas que quiero que sean ignoradas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí adentro en mi carpeta se acaba de crear este archivo que se llama gitignore. ¿Ya? Está escondido, es decir, solo lo veo si es que pongo comando shift punto en Mac para ver los archivos escondidos. Entonces, si yo abro este archivo, voy a abrir este archivo en mi Visual Studio Code. Pum. Si yo abro este archivo gitignore, me doy cuenta que adentro tiene la dirección exacta del documento que se llama P5. ¿Sí? El otro archivo que queremos ignorar es este archivo que es este punto .dsstore. ¿Ya? Entonces este punto .dsstore es un archivo que genera Mac para controlar el estado de las carpetas. Si es que a una carpeta yo le puse que se visualice por columnas o que se visualice por iconos, o si está organizada en orden alfabético o en orden de fecha, Mac va a recordar esas características de esa carpeta y va a generar este archivo, esta información en este archivo que se llama .dsstore. En Windows tiene otro nombre ese archivito, no me acuerdo cómo se llama. Pero también hace lo mismo Windows, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es que ignore este .dsstore. Entonces voy a ponerle clic derecho, ignorar .dsstore. Entonces fíjense que cuando le pongo ignorar, fíjense lo que va a pasar en el archivo de gitignore, que le pongo .dsstore y automáticamente se incluye este documento, este nombre de documento dentro de gitignore. Creo que yo puedo poner, hay un comando para que, digamos, si yo tengo una subcarpeta como esta carpeta de aquí, y aquí le cambio una configuración como sort by kind. No sé si Mac va a generar un nuevo dsstore aquí adentro. No, todavía no me genera un dsstore aquí adentro. Si es que hubieran recursivamente archivos dentro de Mac, dentro de las carpetas con otras opciones de dsstore, yo lo que podría hacer es escribir de la siguiente forma, asterisco, asterisco, slash dsstore. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que este asterisco, asterisco lo que hace es decirle a gitignore que siempre que haya una carpeta, cualquier carpeta dentro de una carpeta o donde sea, recursivamente hacia adentro, y adentro hay un archivo que se llame dsstore, pues lo vamos a ignorar. Entonces yo pongo grabar esto y se ignora. Entonces no va a aparecer aquí el dsstore. Me parece que puedo inclusive borrar esta versión. Déjenme ver, no sé si me acuerdo. Sí, me parece que no puedo, no necesito ya escribir esta versión, sino solo con esta versión de dsstore, gitignore va a ignorar todo. Entonces yo puedo aquí escribir, digamos que yo escribo index.html y grabo. Index es ignorado de mi rastreo de Git
y ya no va a ser incluido en mi repositorio, en mi historial. ¿Sí? Si yo pongo index y aquí pongo un asterisco, me parece, significa que todos los archivos que se llamen index, sin importar la extensión, este asterisco es un comodín genérico, todos los archivos que se llamen index, sin importar la extensión, van a ser ignorados. Por ejemplo, si yo genero aquí un documento, aquí afuera, que se llame index.js, es un documento nuevo, Git Kraken no me lo visualiza porque no está siendo monitoreado. Git ignora todos los archivos que se llamen eh, index sin importar su extensión. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. Fíjense lo que va a pasar acá cuando grabo y otra vez Git Kraken me muestra los archivos que está siendo monitoreados por Git, que son este index.js y este index.html, que no necesito el index.js, lo voy a borrar. Index.js, ya. Entonces fíjense que les había comentado que el Visual Studio Code también monitorea Git, también tiene presente Git. De hecho, yo tengo un plugin, un add-on de Visual Studio Code que se llama Git Graph. Me parece que está por aquí. Aquí está, Git Graph. Entonces, este plugin Git Graph, que también lo pueden instalar si desean, me permite que en la parte inferior de la pantalla yo tenga este Git Graph, que me haga un gráfico similar al que solemos ver. Voy a cerrar esto de aquí. Al que solemos ver en Git Kraken, ¿no? El primer commit, las cosas que están en Work in Progress. A veces me es útil para no tener que estar viendo Git Kraken, pero yo les recomiendo que sigan usando Git Kraken como su centro principal de manejo de Git. Voy a hacer esto de aquí, ya. Entonces, cuando grabo esto, lo que voy a hacer es mi primer commit. Recuerden, todavía no he hecho ningún commit, a pesar de que hice algunos cambios, y lo quería hacer antes, digamos, quería primerito generar el archivo gitignore. Ustedes pueden generar directamente el archivo, digamos, si yo lo borrara, vamos a borrarlo de la carpeta, gitignore, y lo borro, pum. Yo puedo directamente crear el archivo aquí en VS Code, perdón, puedo generarlo aquí, así, y ponerle git ignore, ¿ya? Y puedo pegar aquí, escribir estas direcciones. JSP5, podría poner también aquí asterisco, asterisco, para que lo borre P5 en cualquier lugar donde esté. Si está en la carpeta raíz o si está en una carpeta externa. Y el rato que yo guarde este archivo, fíjense cómo aquí están enlistados en el Git Kraken, están enlistados todos los archivos. En el instante en que yo grabe este archivo gitignore que acabo de crear, pumba, desaparecen de la lista de espera en el Git Kraken. Hacer la interfaz más grande para que se vea. Entonces de eso es lo que quería comentarles en este videito. Esos son los primeros pasos. Va a ser descargar la librería, copiar este archivito de JavaScript que dice P5 en la carpeta en donde vayamos a trabajar con el proyecto, incluir la librería P5 y luego incluir nuestro archivo después en ese orden, porque primero se va a cargar este libro, esta librería y luego se va a cargar nuestro archivo que va a utilizar P5. Y nos vemos en la próxima clase.